Sí. Esperen, pongo la cámara un segundo para que me conozcan y no sea una... Bueno, buenas tardes, yo soy Brian Vicaño, soy estudiante de sexto semestre de medicina y soy tutor pues, de neurociencias. Listo, voy a quitar la cámara, ya me vieron. Listo. Entonces, hoy les voy a hablar un poco de propiedades eléctricas de la neurona y sinapsis. Entonces, no sé si alguno pues tiene alguna idea o que vieron con las clases del profe Carmona, muy confusas, muy claras. No sé, y Luisa, que es como la más activa, la única activa. Hola. Bueno, hola. ¿Cómo? ¿Sí se me escucha? Sí. Pues más o menos de lo que vimos en clase con el profe Carmona, pues la clase de propiedades eléctricas estuvo un poquito enredada porque no salía mucho del tema, pero en general pues vimos toda la parte de lo de lo de los potenciales de acción, que la membrana pues es como permeable a ciertos iones y pues permite el paso para generar pues como la respuesta y como más o menos por ese lado. Listo, entonces comencemos. Gracias. Listo. Entonces, lo primero pues es hacer una contextualización de cosas claves que son muy importantes y que a veces pues no sabemos y que a veces lo hacen a uno perder. Entonces, la primera es qué significa voltaje. No sé si alguien tiene alguna idea o quieren mencionar algo. Listo, entonces voltaje es una magnitud que busca la diferencia de potencial entre dos puntos, medida en voltios. En voltios pues es para objetos o objetos más grandes que una célula, pero en una célula hablamos de milivoltios. Entonces un voltaje, que nosotros decimos milivoltios, es la diferencia entre dos puntos. Entre dos puntos sería un lado de la membrana y otro lado de la membrana. Eso es un voltaje como tal y me va a estar dado en milivoltios. Acá tenemos el ejemplo pues de la bombilla, un lado positivo y otro negativo, y eso me va a dar una magnitud en milivoltios. Listo. Otro punto pues clave que sería qué es un anión y qué es un catión. Uno siempre se confunde, yo siempre me confundía. Entonces en aniones tenemos pues el cloro y en catión tenemos quizás los más importantes serían el sodio y el potasio. Anión es un electrolito, o sea, es un ion que tiene carga negativa y un catión es con carga positiva. Y esto pues me va a estar dando en la membrana un voltaje. La diferencia entre el anión y el catión. Si hay igual cantidad en un lado y en el otro de la membrana, va a ser neutro, pero si no, va a ser o positivo o negativo ese voltaje de la membrana. Listo. La carga eléctrica va a estar dada, la carga eléctrica pues de la membrana va a estar dada por dos cosas. La primera es la difusión, que ya ustedes la están viendo en AUR, pues esa difusión va a estar dada que tenemos en un compartimento una sustancia, en medio vamos a tener una membrana semipermeable y en el otro espacio vamos a tener ausencia de ese compuesto o disminución de este. Tenemos en el primer recuadro que hay una sustancia que está muy concentrada. Esa membrana es permeable a la sustancia. Por consiguiente, la concentración, el lugar donde hay más concentración, va a disminuir de concentración. ¿Por qué? Porque el compuesto va a pasar al lado de menor concentración. Va a empezar un proceso de difusión hasta que finalmente se igualen las concentraciones de un lado y el otro. Esa difusión va a depender principalmente de la concentración, que en un lugar haya más concentración para que pueda difundir hacia un lugar de menor concentración. Y adicionalmente la temperatura. A mayor temperatura va a haber mayor proceso de difusión, se va a realizar con mayor facilidad.
En términos generales necesitamos 2 espacios divididos por una membrana semipermeable. El segundo punto sería la presión electrostática. Esa presión electrostática también va a depender de 2 compartimentos divididos por una membrana semipermeable. Vamos a tener en un lado, en el espacio extracelular, que las cargas que abundan son las positivas y va a estar dada principalmente por iones de sodio. También vamos a tener iones de potasio, pero van a ser menores. Y también vamos a tener iones de cloro, que van a ser negativos. En el espacio intracelular vamos a tener que la carga va a estar dada por las proteínas que tienen carga, que son negativas. Pero el potasio va a ser más abundante en el espacio intracelular que en el espacio extracelular. Listo. En el interior de la célula también podemos encontrar cloro y otros electrolitos. Entonces tenemos que lo positivo, lo que tiene carga positiva, se va a sentir atraído por lo que tiene carga negativa. Y lo que tiene carga negativa se siente atraído por lo que tiene carga positiva. De tal manera que 2 iones de sodio no pueden estar juntos porque se van a repeler. Pero un ion de sodio y uno de cloro usualmente van a estar juntos. ¿Por qué? Porque las cargas son opuestas, al igual que el potasio y el cloro. Por ejemplo, en las proteínas tenemos lo mismo, son de carga negativa, te van a tener más afinidad electrostática con el sodio que es de carga positiva. Listo, si tiene alguna pregunta, pues me van diciendo. Y vamos a tener que ese movimiento de cargas también va a estar dado a través de la membrana celular, la membrana semipermeable. Listo. En esa membrana no solamente está compuesta no solamente es una bicapa lipídica, sino que también vamos a encontrar unos canales que son proteínas. Esos canales tienen en su parte más externa unos aminoácidos que son afines, que son lipofílicos, que son afines a esos lípidos de tal manera que el canal se mantenga estable y no se degrade, pues no sea rechazado por la membrana lipídica. Esto va a permitir el paso de iones de un lado de la membrana a otro y esto genera finalmente el voltaje. Tenemos que en el espacio intracelular hay proteínas que son de carga negativa. Esas proteínas usualmente no pasan por canales. Esas proteínas pasan por otros medios de transporte transmembrana, pero no por canales. Por consiguiente, los únicos que utilizan canales en este caso son los iones y el agua, pues que no sería como tan importante en este caso para nuestros fines. Vamos a tener que esta membrana va a tener unos iones y esos iones, esa membrana va a tener unos canales que van a permitir el paso de unos iones. Esta es una ejemplificación de un canal por dentro. Vemos que en el interior, el espacio que sirve como transporte, tiene una carga. Entonces, por ejemplo, este canal, este canal tiene una carga positiva. Por consiguiente, no va a dejar pasar iones cargados positivamente, como el sodio, como el potasio. Pero sí me va a pasar iones de cloro. ¿Por qué? Porque la carga del canal es positiva, por consiguiente es afín a cargas negativas. Esto genera una cierta especificidad de los canales y va a generar que no todo pueda pasar por todas partes. Por ejemplo, este sodio tiene un canal en específico que va a ser dependiente de voltaje. Solamente se activa dependiente de voltaje. Ese potasio también va a tener un canal en específico que va a ser dependiente de diferentes condiciones. Listo. No sé si fui claro o tienen alguna pregunta. Listo. Esta es una membrana. Vemos la membrana. Tenemos que vamos a analizar cada ion. Tenemos acá el potasio que es de carga positiva
El exterior de la membrana va a estar dado, la carga del exterior de la membrana va a estar dada por el sodio, que es de carga positiva. Por consiguiente, el exterior de la membrana va a ser de carga positiva, el exterior de la célula. El interior de la célula va a ser de carga negativa dada por esas proteínas. Listo. Acá tenemos el potasio carga positiva. El potasio está más concentrado en el interior de la célula. Por consiguiente, por difusión, va a querer salir hacia el exterior de la célula. ¿Por qué? Porque es de menor concentración la parte externa de la célula. Pero la carga electrostática, la presión electrostática del exterior de la célula es positiva. Por consiguiente, repele los iones positivos como el potasio. Por consiguiente, las dos fuerzas, la de difusión y la electrostática, se repelen y el potasio se queda en el interior de la célula. Vamos a mirar el caso del cloro. El cloro es negativo. Hay mayor concentración en el exterior de la célula. Por consiguiente, por difusión, sí, por difusión va a querer difundir hacia el interior de la célula, porque está menos concentrado en el interior de la célula. Pero nuevamente vienen las cargas electrostáticas. ¿Qué me van a decir? En el interior de la célula hay muchas cargas positivas. El cloro no puede entrar porque está cargado positivamente. Entonces, en este caso también las fuerzas se repelen, las fuerzas se neutralizan y queda el cloro al exterior de la célula. Tenemos finalmente el sodio, que es un caso muy particular. Es más abundante en el interior al exterior de la célula. Tiene carga positiva al igual que el exterior de la célula. Vamos a tener que en el interior de la célula es menos abundante. Ese sodio va a intentar difundir hacia el interior de la célula. No hay nada que se lo impida. Entonces él difunde libremente, pero sus canales son dependientes de voltaje. Entonces necesita un estímulo que lo deje. Entonces lo deja. ¿Por qué? Porque la difusión lo permite, porque en el interior está menos concentrado y también porque las fuerzas electrostáticas tampoco se lo impiden porque el interior de la célula es negativo. Entonces, ustedes me dirán, en el interior de la célula vamos a tener unas concentraciones de sodio constantes, muy altas. ¿Por qué? Porque no tenemos en este sentido nada que la saque, nada que saque ese sodio de la célula. Entonces ahí es donde aparece la bomba sodio-potasio, muy importante para permitir la regulación del medio intra y extracelular. Entonces tenemos que esas bombas sodio-potasio utiliza ATP, o sea, utiliza energía. Me va a sacar 3 iones de sodio y me va a introducir 2 iones de potasio. Y eso me va a permitir generar esa regulación del medio interno y el medio externo. Finalmente, esa diferencia de cargas del interior y el exterior me va a generar un voltaje que puede ser de 60 milivoltios o 70 milivoltios, dependiendo pues de la neurona y el lugar que estemos hablando. No sé si está todo claro o tienen alguna pregunta. Listo, continúo. Listo. Una vez, pues empezamos a introducir esos iones de sodio, entraron a la célula, el interior de la célula se vuelve positivo y el interior se vuelve positivo y estos iones de potasio intentan salir. ¿Por qué? Por las fuerzas electrostáticas que antes se lo impidían. El exterior de la célula se volvió menos positivo, por consiguiente, ese espacio electroquímico que estaba ocupando el sodio, ahora es ocupado por el potasio que sale por medio de sus canales específicos. Eso va a generar que el interior de las células sea positivo y el exterior sea menos positivo, pero no llega pues a ser negativo. En el espacio extracelular van a empezar a acumularse pues esos iones de potasio y en el intracelular esos iones de sodio. Y la regulación me la va a dar la bomba sodio-potasio, que me va a sacar 3 sodios y me va a entrar 2 potasios.
Ya vimos pues un poco la parte más de canales y más un poco más química del potencial de reposo y el potencial de membrana. Entonces acá tenemos que tenemos un potencial de reposo, que es el estado basal, es el estado de inquietud de la membrana celular, que va a estar, en este caso, a menos 70 milivoltios. Hay un estímulo que me genera la propagación del potencial local. Ese potencial local va a estar dado por el aumento intracelular de sodio. Pero para que se produzca el potencial de membrana, tenemos que llegar hasta el umbral de excitación, que sería menos 55 milivoltios. Es decir, el estímulo tiene que ser tan alto que supere los menos 55 milivoltios. Una vez se supere, se produce el potencial de membrana. Entonces, tenemos que el aumento de sodio intracelular, por esa apertura de canales dependientes de voltaje, me va a permitir llegar a un umbral de excitación. Ese umbral de excitación me permite la despolarización de la membrana, es decir, que el medio intracelular se vuelva positivo y el extracelular se vuelva menos positivo. Eso me permite la despolarización. Posteriormente tenemos que repolarizar esa membrana. Entonces, abrimos los canales de potasio y empezamos a sacar potasio del medio intracelular. Los empezamos a sacar. Aquí vemos que entre esta barra, entre esta línea puntada y esta línea punteada, hace referencia al periodo refractario absoluto. Significa que por más estímulos que yo le dé a la membrana, no me puede producir otro potencial de membrana. Entre esas líneas punteadas y esas líneas punteadas es el periodo refractario relativo. O sea, con un estímulo adecuado puedo producir otro potencial de membrana. Devolviéndonos un poco a la repolarización, tenemos la apertura de esos canales de potasio que empieza a sacar potasio de la célula. Eso me permite finalmente llegar a una hiperpolarización de la membrana. Queda más negativa de lo que estaba. Y esa normalización, ese potencial de reposo, me lo va a dar la bomba sodio-potasio. Listo, no sé si hay alguna pregunta, que quizás ese es de los puntos más críticos. Listo, continúo. Y acá tenemos que el potencial de membrana es ese potencial de acción siempre sigue una dirección y va a estar dado precisamente por eso. Porque los canales que son más sensibles al voltaje son los del sodio. Son los que van a permitir primero el paso de ese ion. El sodio comienza a difundir hacia el espacio intracelular y luego se empiezan a abrir los canales de potasio que me van a sacar ese potasio de la célula. Entonces, ¿por qué digo que es de una sola dirección? Porque tenemos el periodo refractario absoluto, de tal manera que si ese segmento de la membrana, ya está en periodo refractario absoluto, no se puede volver a estimular. Por consiguiente, el estímulo no se puede devolver. ¿Por qué? Porque tenemos periodo refractario absoluto, que por más estímulos, que por más estímulo que yo le ponga a la membrana, no me va a generar otro potencial de acción. Listo. Acá tenemos pues, un punto muy importante, es que la conducción siempre sigue una misma dirección dada por el potencial, por el periodo refractario absoluto y por el periodo refractario relativo. Listo. Acá tenemos que esa conducción nerviosa se da por medio del axón. El axón puede estar en dos formas, principalmente. Una amielínica y otra mielínica. La mielínica pues tiene unas desventajas y es que la conducción es menor y que tiene un mayor gasto de energía. Acá tenemos una fibra mielínica. Esa fibra mielínica se va a dar porque esos axones van a estar cubiertos por unas células. En el sistema nervioso central por el oligodendrocito, en el sistema nervioso periférico por la célula de Schwann. Ellos van a recubrir el axón y van a generar unos espacios que se llaman nódulos de Ranvier. Esos nódulos de Ranvier tienen unas particularidades muy importantes, y es que en esa axón solamente encontramos esos canales de sodio dependientes de voltaje en los nódulos de Ranvier. Eso me va a permitir dos cosas.
es que no toda la membrana tenga una entrada masiva de sodio dependiente de voltaje, sino que solamente los nódulos de Rambier tengan esa entrada de sodio. Entonces, ¿por qué hay un ahorro? Porque la bomba sodio-potasio solamente se va a activar en esas áreas de nódulos de Rambier donde necesita sacar el excedente de sodio. Y recordemos pues que la bomba sodio-potasio utiliza ATPs. Entonces, un ahorro importante pues para el metabolismo pues corporal. Adicionalmente, cuando usted tiene cubierto un cable, ese cable pues va a tener menos pérdida de energía por medio de calor y adicionalmente el impulso, en este caso el saltatorio, salta de un nódulo de Rambier a otro y permite la despolarización de la membrana en esas áreas. Entonces, tenemos en la imagen 1, en esta de arriba, que el impulso empieza en esta área y se propaga en la segunda área. Y finalmente, pues en el punto C, lo va a hacer más rápido que una fibra que no tenga mielina, por todo lo que les comenté. Entonces, las ventajas de tener nódulos de Rambier y que la conducción se genere por medio, que la conducción esté mediada por mielina sería un ahorro de ATP y una mayor velocidad de la conducción nerviosa. Que eso es muy importante en procesos cognitivos como el lenguaje, la memoria y diferentes pues, funciones cognitivas superiores que involucren rapidez de pensamiento, que involucre procesamiento muy rápido. Listo. Acá tenemos dos tipos de potenciales, un potencial local y un potencial de membrana. En el potencial local tenemos que el estímulo se genera en un punto preciso y el estímulo se sigue propagando. De cómo es esperar ese estímulo por la ley de la conservación de la energía, tenemos que ese estímulo genera energía, esa energía se empieza a propagar y se empieza a perder esa energía en forma de calor porque no hay nada que aumente pues o que haga que permanezca esa energía constante, se empieza a perder en un potencial local. En un potencial de membrana tenemos un estímulo en un punto preciso y tenemos que esa membrana es excitable. Si esa membrana es excitable, tenemos que diferentes puntos de la membrana siguen la conducción, el impulso nervioso, el impulso eléctrico. Entonces tenemos que acá, 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 toda, toda el potencial de membrana, pues sí, la carga eléctrica se mantiene constante precisamente porque la membrana es excitable y permite propagar el impulso. Diferente en este caso hipotético que el potencial es local y se queda ahí y simplemente se propaga la carga. Pero en este caso tenemos que la membrana es excitable. Por consiguiente, el potencial de acción se empieza a propagar de manera igual y constante. Acá tenemos otra de las propiedades importantes de la electricidad pues de la neurona. Tenemos que esta neurona la estimulamos. Entonces, por más que yo estimule esta neurona, si yo le aporto un estímulo muy fuerte a la neurona, me va a generar lo mismo que si yo se lo generara más bajo. ¿Por qué? Porque ella solamente necesita llegar a un umbral. Si llega a ese umbral, simplemente se produce el potencial de acción. Tenemos en este primer caso. En el segundo caso, el estímulo fue mayor, pero no aumentamos la longitud del potencial de acción. Simplemente aumentamos su frecuencia. Ya tenemos dos potenciales de acción en el mismo tiempo, ¿cierto? Si simplemente aumentamos la potencia, no aumentamos nuevamente la longitud, sino que aumentamos la frecuencia de ese potencial de acción. Acá lo vemos. En el mismo tiempo, generamos tres potenciales de acción. Va a llegar un punto, pues, donde esta regla ya se va a dejar de cumplir un poco, porque tenemos el periodo refractario absoluto, que puedo estimular mucho la membrana, pero no me va a producir un potencial de acción adicional. Te recapitulemos. El potencial de acción no va a estar dado por un mayor estímulo, porque eso no aumenta la longitud, pero sí la frecuencia de sus potenciales de acción. Y adicionalmente, como les mencionaba, si llegamos al potencial de al umbral, vamos a llegar al potencial de acción. Entonces, si no llegamos al umbral, no se genera el potencial de acción,
Por consiguiente, podemos decir que es un todo o nada. Listo, ya entrándonos un poco pues al tema de sinapsis, tenemos dos tipos de sinapsis. La primera es una sinapsis eléctrica, que va a estar dada por uniones muy estrechas entre neuronas o células, que me van a permitir el paso de iones entre canales, pues en una comunicación estrecha y simplemente se comparten iones, se comparten electrolitos. Y eso va a permitir una comunicación más rápida. Este tipo de sinapsis no es tan común pues, en el cuerpo, puede estar en el tálamo dorsal, en el núcleo estriado, en el cerebelo, en la corteza cerebral y en el hipocampo. Adicionalmente, la sinapsis eléctrica es muy importante en el periodo embrionario porque permite pues, la comunicación efectiva entre esas áreas corticales que se empiezan a formar en el embrión. En las sinapsis químicas, que mi compañero Romario les va a hablar un poco más, tenemos que hay un estímulo. Ese estímulo hace que la membrana genere un potencial de acción y se propague. ¿Por dónde? Por el axón. Va a ser más rápido gracias a los nódulos de Rambier y finalmente llegan al botón axónico. Listo. Aquí voy a poner algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando se produce pues, esa acción en el botón axónico. En el botón en la parte final pues, del axón, el botón sináptico, tenemos que si la molécula que liberamos, que en este caso sería un neurotransmisor, ahorita lo vamos a ver más claro con Romario, me estimula canales de sodio, ese sodio se empieza a liberar al interior de la membrana, va a aumentar el sodio, va a haber una respuesta, el potasio va a empezar a salir, va a aumentar en el exterior de la membrana, y me va a generar una despolarización. Y va a generar un estímulo excitatorio posináptico. O sea, la siguiente neurona va a va a tener una excitación gracias a esa apertura de sus canales de sodio, que van a despolarizar la membrana. Pero si por el contrario, ese neurotransmisor lo que me hizo fue abrir canales de potasio, lo que me va a hacer es que me va a sacar ese potasio al medio extracelular. Ese medio extracelular se me va a volver más positivo y el interior se me va a volver más negativo. Por consiguiente, va a haber un proceso de hiperpolarización de la membrana. Por consiguiente, este estímulo va a ser inhibitorio. Ya, el último ejemplo sería de canales de calcio, que tiene una correlación clínica muy importante, y es que el calcio también es abundante en el medio extracelular. Tenemos que estos canales de calcio tienen los canales de sodio, perdón, tienen cierta afinidad por el calcio. Entonces, cuando tenemos una hipocalcemia, cuando hay una disminución del calcio, vamos a tener que ese sodio va a empezar a difundir libremente y los canales que estaban bloqueados por ese calcio, a los que eran también afines, van a estar desbloqueados y el sodio va a empezar a entrar. Entonces, ¿qué vamos a generar? Una hiperpolarización, una despolarización de la membrana y va a generar pues algo que se llama una tetania, movimientos involuntarios constantes. Por el contrario, cuando tenemos una hipercalcemia, vamos a tener que esos canales de sodio, que también son sensibles a calcio, se van a empezar a bloquear y ese sodio no va a poder difundir a través de la membrana por sus canales. Por consiguiente, vamos a tener que no va a haber estímulo porque el sodio no va a entrar. Por consiguiente, vamos a tener una parálisis dada por hipercalcemia. No sé si tienen alguna pregunta. Listo. Acá les tengo pues esta frase. Cada acto de
percepción es también un acto de creación y cada acto de memoria es también un acto de imaginación. Para todos esos conceptos que son como tan abstractos, es muy importante pues nosotros hacernos partes de nuestro proceso de formación y interactuar y buscar información, preguntar y todo esto. Pero también el proceso de imaginar, hacerse a la idea de lo que está pasando, poner ejemplos y diferentes situaciones. Entonces mi recomendación, que no es solamente un proceso de memoria, sino que es un proceso de imaginación, meterse en el cuento. Hizo esa bibliografía, pues el libro de Purves es un poquito enredado, pero si le echan ganas lo sacan. Listo, no sé si tiene alguna pregunta. Si no tienen preguntas, pues le doy paso a mi compañero Romario. Ahí, Luis Ricardo pregunta algo. Creo. Hola. Creo que no. Entonces, si quiere Romario. ¿Cómo? Ricardo que levantó la mano, va a preguntar. No, pero no preguntó. Ah, bueno. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta sobre la tutoría de Brian? Este es como el momento para que Brian como que resuelva sus preguntas, que ahorita vamos a pasar a la otra tutoría de neurotransmisores. Y aprovecho para recordarles que por favor comenten en el chat sus nombres para tomar la asistencia. Bueno, listo. Entonces, denme un momento, ya voy a... Ah, bueno, antes que nada voy a prender mi cámara. Hello, hello, ¿me escuchan? Hola, sí, te estamos escuchando. Qué pena, es que tuve un problema con el micrófono. Brian, ¿me podrías indicar cuál es el momento de periodo refractario absoluto, por favor? Sí, ya se lo muestro. Ah, espera. Ya le muestro. ¿Y se está viendo? Sí. Sí, ahí se ve. Del periodo pues, refractario absoluto va a estar dado entre este límite de estas barras contiguas y estas barras contiguas, pero a nivel fisiológico va a estar dado por esa apertura de canales de potasio que van a empezar a sacar ese potasio de la célula, ¿cierto? Y sí, que va a ser como el principal pues, momento de la repolarización, esa apertura de canales de, de potasio, ¿cierto? Finalmente, en ese punto 3 vamos a tener ese aumento intracelular de potasio por dos cosas. Perdón, extracelular por dos cosas. Primero, por la apertura de canales de potasio, ¿cierto? Que ya lo mencioné. Y segundo, por la bomba sodio-potasio que me empieza pues a sacar por montones ese potasio e ingresar eh, sodio. Y es el periodo refractario relativo. No sé si me hice entender o... Hola. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Si quiere, al principio me confundí un poquito, pero es entre esta barrita y esta barrita, que va a estar dada por la salida de iones de potasio, ¿cierto? Entonces, por más estímulos que yo le dé a la membrana tata, no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está en un periodo refractario absoluto. El relativo es donde hay un aumento de potasio extracelular y está dado por la apertura de canales de potasio y por la bomba sodio-potasio que me empieza a sacar pues ese potasio por montones. Listo. Bueno, muchas gracias, Brian. Voy a prender mi cámara. Creo que ahí me veo. Bueno, hola, mi nombre es Romario, yo estoy en séptimo semestre y como Brian ahorita lo mencionó, también soy tutor de neurociencias. Y ahorita, bueno, voy a apagar mi cámara y a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, apenas puedan ver la pantalla?
Ahí se está viendo Sí, y me escuchan bien. sí. Bueno, llevar por acá el puntero. Bueno, muchas gracias, Brian. Bueno, muchachos, si tienen alguna pregunta en el transcurso de la tutoría, pues tengan la confianza de interrumpirme y pues solucionamos las dudas, ojalá en el momento en el que les surja. Entonces, vamos a iniciar con la tutoría de neurotransmisores. Y vamos a comenzar diciendo que em, la, el proceso de la sinapsis del que tanto nos hizo énfasis Brian, al igual que en el contexto sociolingüístico, es un proceso de comunicación entre dos partes que tienen unas funciones específicas y que alrededor de ellas hay diferentes elementos que son importantes resaltarlos. En un contexto más celular o molecular, la célula necesita comunicarse con todo lo que está en su alrededor. ¿Por qué? Porque de eso va a determinar el hecho de que ésta pueda llevar sus procesos de supervivencia y de crecimiento y de diferenciación, que son muy importantes para el desarrollo de los organismos. Pero también en los procesos de comunicación celular cobra mucha importancia el hecho de que nosotros tenemos aproximadamente unas 10 a las 14 células que deben estar constantemente comunicándose y trabajando en coordinación. Entonces, para que todo esto se lleve a cabo, deben llevarse procesos de señalización celular. Y dentro de un contexto de comunicación vamos a resaltar unos elementos importantes. Vamos a tener un emisor que por medio de un canal lanza un mensaje que va a ser recibido por un receptor. Acá donde dice emisor, en esta parte en realidad dice receptor, creo que fue un error. Y todo esto se lleva a cabo en un contexto determinado. Entonces, ¿dónde entra aquí el tema central de esta tutoría? Y es que los neurotransmisores funcionan como ese mensaje que parte de una neurona presináptica por medio de un canal que vamos a conocer como la hendidura sináptica y que va a llegar a una neurona posináptica en el contexto de una sinapsis. Bien, entonces recordemos que una neurona presináptica que se despolariza va a enviar por medio de diferentes mecanismos que vamos a ver ahorita, un neurotransmisor que va a cumplir una función en la neurona postsináptica, ya sea inhibiendo o excitando a esa neurona por medio de los canales de los que nos mencionó Brian. Entonces, la sinapsis tiene unos elementos muy importantes. Tiene una serie de pasos que, bueno, los estamos viendo acá en la figura y quiero hacer como énfasis en que todo esto depende de un potencial de acción. Todo comienza con una neurona que recibe una señal y que por consiguiente esta va a transmitir o no la señal a la siguiente neurona. De eso depende la comunicación a nivel sináptico. Entonces, lo primero va a ser que se va a sintetizar ese mensajero de los que tanto estamos refiriéndonos, los neurotransmisores. Luego, con los neurotransmisores pues ya almacenados, va a depender el potencial de acción que llegue a la neurona para que se activen unos canales de calcio dependientes de voltaje. Eso va a determinar que haya un influjo de calcio a la célula, acción sobre las vesículas, que no son unas simples vesículas, todos esos elementos tienen, digamos, cierta complejidad y que hay unos elementos que son muy importantes a resaltar. También vamos a tener la liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica, que es ese espacio entre la neurona presináptica y posináptica donde se llevan a cabo los procesos de sinapsis. Luego vamos a tener la unión al receptor de la neurona posináptica. ¿La unión de quién? Del mensajero, del neurotransmisor. Luego va a haber una apertura o cierre de los canales posinápticos y aquí hay diferentes mecanismos que, digamos, existen para excitar la célula o, por el contrario, inhibirla, ya sea sacando calcio, metiendo potasio, es decir, sacando o ingresando algunos iones para así cambiar el potencial de membrana dentro de la célula posináptica, ¿cierto? Entonces, eso modifica, como ya lo dije, la excitabilidad de la neurona posináptica. Y inmediatamente el neurotransmisor cumple su función, es demasiado importante el hecho de que éste se pueda eliminar o recaptar o irse pues de la hendidura sináptica para que no siga estimulando
la neurona posináptica. Y eso, se los voy a mencionar más adelante, puede tener unos efectos a nivel clínico en los pacientes. Y por último, tenemos la recuperación en la membrana de las neuronas de los neurotransmisores. Entonces, existen diferentes tipos de sinapsis. Realmente cualquier parte de la neurona puede hacer sinapsis con cualquier parte de la neurona, tanto el axón con las dendritas, tanto el soma de las neuronas, es decir, el cuerpo con el axón con las dendritas. Todo, hay una gran variedad pues como de elementos de las neuronas que pueden llegar a comunicarse con sus neuronas vecinas. Y en la imagen, como lo podemos ver, al lado de toda sinapsis no se llevan en solitario. Todas las células del sistema nervioso están constantemente apoyando todos esos procesos por medio de diferentes reacciones o transportadores que mencionaremos más adelante. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o todo se entiende bien? ¿Sí? ¿Todo se entiende bien? Hola. Pues hasta el momento todo bastante bien. Ok, muchas gracias. Entonces, a partir de todo eso, que el proceso que tiene el neurotransmisor desde que se sintetiza hasta que se elimina, uno puede llegar a preguntarse, ¿cualquier cosa puede ser un neurotransmisor? Y la verdad es que no. Existen unos principios, y principalmente son tres, que nos determinan a nosotros si podemos o no llamar algo un neurotransmisor o no. Y son bastante sencillos. El primero de ellos es que la sustancia tiene que estar dentro de la neurona presináptica, especialmente en la terminal sináptica. Y cuando digo terminal sináptica me refiero a este botón sináptico que está aquí en la gráfica, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tengamos esa sustancia a la que vamos a llamar neurotransmisor dentro de la neurona presináptica. También, lo segundo que vamos a tener en cuenta es que esa sustancia se tiene que liberar de la neurona presináptica por medio de una despolarización. Y adicional a eso, esa despolarización tiene que ser dependiente de calcio. Y por último, tenemos que tiene que tener esa molécula o esa sustancia debe tener receptores específicos para ella dentro de la neurona posináptica. Entonces, esas son las tres características. Que esté dentro de la neurona presináptica, que se libere por medio de una despolarización dependiente de calcio y que llegue a los receptores de la neurona postsináptica. Basado en eso, podemos decir entonces que todos los neurotransmisores son mensajeros moleculares, pero no todos los mensajeros moleculares son neurotransmisores. Existen otras clases de mensajeros moleculares por fuera del cerebro, en otros órganos, que cumplen función de mensajeros moleculares, pero que tienen unos mecanismos diferentes a estos tres principios que no los puede convertir en neurotransmisores. Y entonces aquí entramos a las diferencias principales entre la sinapsis química y eléctrica. Y la principal idea que necesito que se lleven es que los neurotransmisores hacen parte de la sinapsis química. La sinapsis eléctrica, como ahorita se lo mencionó Brian, es dependiente de unas uniones estrechas entre las neuronas. No existe algo llamado hendidura sináptica o espacio entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. En la sinapsis eléctrica, lo que existe son uniones estrechas por medio de canales que permiten el flujo de iones. Y esa señal se da en dos sentidos. A diferencia de la sinapsis química, en donde hay una neurona presináptica y una neurona posináptica, hay presencia de vesículas que son liberadas por calcio a la hendidura sináptica y que llegan a los receptores de la neurona posináptica por medio de neurotransmisores. Y la señal se da en un solo sentido. Y aquí resaltamos la idea de ahorita de que los neurotransmisores son mensajeros químicos. Entonces, la clasificación principal que vamos a utilizar para los neurotransmisores es según su tamaño. Básicamente, vamos a hablar de neurotransmisores de molécula pequeña y de molécula grande. Las principales diferencias que vamos a mencionar para cada uno son las siguientes. Hablemos un poco sobre los de molécula pequeña. Estos neurotransmisores
naturalmente no provienen del núcleo de la célula, no lo hacen. En el núcleo se sintetizan las enzimas que van a ser necesarias para sintetizar el neurotransmisor en el botón sináptico. Entonces, en los neurotransmisores de molécula pequeña van a haber enzimas que se sintetizan en el núcleo como cualquier otra proteína, van a sufrir los procesos de maduración y van a descender por el axón y van a llegar al botón sináptico. En el botón sináptico, esas enzimas van a tomar precursores de los neurotransmisores y los van a convertir en los neurotransmisores de molécula pequeña y los van a almacenar en vesículas sinápticas. Algunos ejemplos, o digamos los más importantes de neurotransmisores de molécula pequeña, tenemos la acetilcolina, algunos aminoácidos, las aminas biógenas, las catecolaminas, por ejemplo, y por último tenemos las purinas. A diferencia de los neurotransmisores de molécula grande, que el principal ejemplo de todos son los neuropéptidos, que son un grupo grande de moléculas que tienen diferentes números de aminoácidos, aproximadamente no más de 36 aminoácidos, pero a diferencia de los de molécula pequeña, los neurotransmisores de molécula grande sí se sintetizan en el núcleo, como cualquier otra proteína, y sufren procesos de maduración en el aparato de Golgi y descienden en vesículas por todo el axón, llegando a la terminal sináptica y son liberados directamente a la hendidura sináptica. Vean una diferencia importante también a mencionar en el tipo de eliminación que tiene cada receptor. Los de molécula pequeña tienden a recaptarse. Los elementos necesarios para sintetizar el neurotransmisor de molécula pequeña tienden a volver a entrar a la célula por medio de algunos transportadores, a diferencia de los de molécula grande que se liberan en el medio y tienden a salir de la hendidura sináptica. Pero la liberación de los neurotransmisores no ocurre, digamos, de manera espontánea o por arte de magia. Requiere de muchos elementos y de muchas proteínas y iones. El principal, digamos, complejo encargado de la liberación de esas vesículas sinápticas al espacio sináptico va a estar dado por dos complejos importantes. El primero es las proteínas del complejo SNARE. Normalmente, yo creo que el profe sí se las menciona en clase, pero para resaltar acá, tenemos algunas proteínas como la sinaptotacmina, tenemos la sintaxina, también tenemos la SNAP25. Estas proteínas, algunas están presentes en la vesícula sináptica y otros están presentes en la membrana del botón sináptico de la neurona y dependen fundamentalmente de la entrada de calcio para poder fusionarse. Entonces acá en esta gráfica vemos cómo se une la vesícula hasta liberar el neurotransmisor. Ok, bueno, está bien. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Entonces, el proceso desde que nace una vesícula sináptica hasta que libera el neurotransmisor es una serie de pasos que involucra, como pueden ver en la gráfica, decenas de proteínas y de enzimas y de iones para que se lleven a cabo los procesos de formación de la vesícula sináptica y liberación del neurotransmisor a la al espacio sináptico. Entonces, los neurotransmisores tienen, digamos, algunas diferencias en cómo actúan sobre la neurona postsináptica. No hay la idea de que los neurotransmisores tienen funciones excitatorias o inhibitorias, digamos que está un poco, puede ser un concepto que nos puede causar confusión. ¿Por qué? Porque la función, el hecho que determina que un neurotransmisor sea excitatorio o inhibitorio no es el neurotransmisor en sí mismo, sino el receptor que este neurotransmisor va a activar. Entonces, si mi neurotransmisor X tiene 3 receptores, pero uno de ellos es excitatorio y los otros 2 son inhibitorios, dependerá la acción de cuál receptor para yo decir que va a tener una función excitatoria o inhibitoria. Y dependiendo de eso, vamos a hacer la clasificación de los receptores de los neurotransmisores. Ahora, vamos a hacer la división más grande, que son los receptores tipo canal iónico, que vamos a llamar ionotrópicos, y los receptores
que están acoplados a proteína G, que vamos a llamar metabotrópicos. La diferencia principal entre los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos es que los ionotrópicos son el receptor y el canal al mismo tiempo, a diferencia de los metabotrópicos en donde el receptor activa un canal de forma indirecta. Entonces, no es una función directa como lo harían en los ionotrópicos, en donde yo directamente activo un receptor que a la vez es un canal iónico. A diferencia del metabotrópico, en donde yo activo un receptor y ese receptor activa otra cosa y eso activa otra cosa que me va a activar un canal iónico a distancia. Entonces, los ionotrópicos tienen acción directa sobre los canales iónicos, mientras los metabotrópicos activan canales iónicos de forma indirecta. Los receptores ionotrópicos tienen una característica también, y es que están conformados por diferentes subunidades, es decir, están hechos de otras cosas más pequeñas, están, digamos, compuestos. Entonces, a esos componentes de los receptores ionotrópicos los vamos a llamar subunidades, que en la mayoría de los casos están compuestos por subunidades que tienen esta estructura. Tienen un dominio en el exterior de la célula, tienen un dominio transmembrana que usualmente tiene entre 4 a 3 dominios transmembrana y tienen 1 o 2 dominios en el interior de la célula. Acá en el lado derecho podemos ver cómo se ve uno por un método de cristalografía, cómo se pueden ver las subunidades de los receptores. Entonces, naturalmente, los receptores ionotrópicos tienen aproximadamente unas 5 subunidades. Y un dibujo esquemático para verlo sería el siguiente. Aquí vemos cómo un receptor ionotrópico se conforma con 5 subunidades de diferente color y que llegan a donde llegan los neurotransmisores, se unen al receptor y causa un cambio de conformación que permite el flujo de algunos iones dependiendo de cuál es la función que cumple ese receptor en la neurona. Entonces aquí tenemos una tabla con los principales receptores ionotrópicos descritos a la fecha. Cuando yo recibí esta clase por allá en el 2020, los receptores que están en rojo no existían, por ejemplo, no estaban descritos. Y como pueden ver, esto es un proceso que constantemente se está revisando y se encuentran cada día nuevos avances que pueden llevar al traste con el descubrimiento de nuevos receptores. Los receptores metabotrópicos, a diferencia de los ionotrópicos, no están conformados por subunidades, son una sola proteína. Una sola proteína que atraviesa la membrana 7 veces. Y esa es la principal característica de los receptores acoplados a proteína G. Esos receptores tienen un dominio extracelular, tienen un dominio transmembrana y un dominio intracelular, que como aquí lo dice, el dominio intracelular está asociado a proteína G y el dominio extracelular se une al neurotransmisor. Acá podemos ver cómo se ve el receptor acoplado a proteína G por cristalografía y ese punto rojo que están viendo ahí es un neurotransmisor que se une al sitio de unión del receptor y que acá abajo estarían las proteínas G encargadas de activar un canal iónico. Acá tenemos algunos de los receptores metabotrópicos más importantes. De nuevo, los que están en rojo son los que, entre comillas, no estaban cuando me dieron esta clase de neurotransmisores por allá en el 2020. Entonces, y eso, pues, ¿para qué nos es útil o por qué deberíamos estudiar estas moléculas? Resulta que desde el punto de vista de farmacología, nosotros podemos intervenir o modificar cualquiera de esos pasos de los neurotransmisores para adquirir un efecto que esperamos que sea terapéutico en algunas enfermedades. Entonces vamos a encontrar que hay medicamentos que intervienen en la síntesis del neurotransmisor, habrá medicamentos que intervienen en los canales, habrá medicamentos que intervienen en la liberación, en la unión del neurotransmisor al receptor, habrán fármacos que intervienen en la acción celular del neurotransmisor, habrán fármacos que permiten o no el retorno del neurotransmisor a las vesículas sinápticas, el reingreso a las vesículas o que en términos generales eliminan el receptor de la hendidura sináptica.
Entonces, aquí tenemos un esquema del derrotero de neurotransmisores que consideramos que es como los principales o los que esperamos que ustedes se familiaricen, pues. Em, Actualmente hay más, y lo pueden ver en los libros, hay más de 100 neurotransmisores, esos son como los aminoácidos que uno no sabe cuántos hay, pero digamos que importantes desde el punto de vista médico, vamos a recordar estos que estamos viendo en pantalla. Entonces vamos a mencionar algunas características importantes de cada uno y ustedes me cuentan si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? ¿O quieren que les repita algo? ¿O todo está claro? ¿O todavía nada está claro? Los escucho, muchachos. Hola. Pues por lo menos para mí todo hasta el momento está súper claro. Listo. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Si quieren que les repita cualquier bobada, yo se los explico con todo el gusto, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a empezar con quizás el neurotransmisor, uno de los más importantes o que más se les será familiar a ustedes, la acetilcolina. Bueno, digamos cosas de la acetilcolina. Primero, que este neurotransmisor deriva de algunas moléculas que ustedes me imagino que conocerán de toda la vida. La primera de ellas es que proviene del acetil-CoA. Y el acetil-CoA, ustedes lo van a recordar que proviene de muchos procesos metabólicos que involucran a los carbohidratos y a los lípidos. Por allá en el ciclo de Krebs, la glucólisis, ¿cierto? Entonces, el acetil-CoA junto con la colina, que es una molécula, es una proteína, pues no una proteína, es realmente un péptido que está presente en el plasma. Por medio de esos dos precursores y una enzima que se conoce como la colina acetiltransferasa, es una, es una enzima que le transfiere una colina al acetil-CoA y convierte eso en la acetilcolina, el neurotransmisor. Ese neurotransmisor inmediatamente se sintetiza en la terminal sináptica, tiene que entrar a las vesículas sinápticas. Y yo sé que tal vez es posible que nosotros veamos las vesículas sinápticas como unas bolsas ahí que almacenan neurotransmisores y ya. Pero vean que ellas tienen una complejidad. Lo primero, recuerden el complejo SNARE, del cual depende la liberación de los neurotransmisores al espacio sináptico. Esas vesículas contienen una serie de proteínas que permiten la unión de la vesícula a la membrana de la neurona. Pero también hay un mecanismo específico para que el neurotransmisor ingrese a la vesícula. Ese mecanismo está mediado por canales que usualmente tienen que ver con el intercambio de un protón de hidrógeno y el neurotransmisor. Entonces, eso que ustedes ven ahí como BACHT, en realidad quiere decir que eso es un transportador, un intercambiador de protones con el neurotransmisor, porque dentro de la vesícula hay una alta concentración de hidrógenos, de protones. O sea que el medio dentro de la vesícula es supremamente ácido y por medio de transporte de gradientes, el transportador ingresa el neurotransmisor adentro de la vesícula y saca un protón. De esa manera ingresa el neurotransmisor a la vesícula. Entonces, una vez ingresa a la vesícula, por medio del complejo SNARE de fijación del calcio, va a ser liberado y va a ejercer su función en la neurona postsináptica. Acá tenemos los receptores. Una vez la acetilcolina hace su función, inmediatamente hay una enzima que se encarga de destruir el neurotransmisor. Es quizás uno de los pocos ejemplos que vamos a ver en donde una vez el neurotransmisor termina de hacer su función, lo eliminan. Normalmente no pasa eso. Normalmente el neurotransmisor
ingresa a la célula de nuevo y lo vuelven a meter en la vesícula. Pero en la acetilcolina sucede que hay una enzima especializada para eliminar el neurotransmisor en el espacio sináptico y es la acetilcolinesterasa. Toma la acetilcolina y la convierte en acetato y colina. La colina vuelve a ingresar a la terminal sináptica para volverse a unir con acetil-CoA y convertirse en acetilcolina. Y el acetato se va al intersticio de la neurona a ser metabolizado y pues eliminado. La acetilcolina hace parte de las células piramidales de la corteza. Las neuronas están ubicadas, el neurotransmisor es el principal neurotransmisor de las neuronas de los ganglios basales, son importantísimos para la regulación del movimiento. Las motoneuronas inferiores ubicadas en la médula espinal, las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo y las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. Y aquí viene una pregunta y es, ¿ustedes creerían que la acetilcolina, ustedes se podrían estar preguntando, bueno, la acetilcolina tiene una función excitadora o inhibitoria? Y recuerden lo que les mencioné ahorita, eso no depende en sí del neurotransmisor, sino de qué tipo de receptor está activando. Y entonces tenemos receptores para la acetilcolina de tipo ionotrópico y de tipo metabotrópico. ¿Ok? Entonces, tenemos acá los receptores ionotrópicos de la acetilcolina. Acá tenemos un dibujo en donde podemos ver que como todo receptor ionotrópico tiene 5 subunidades. Cada una es un péptido que fue sintetizado en el núcleo por los diferentes procesos que ustedes conocen y tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Este que están viendo acá, cada subunidad del receptor tiene como diferentes denominaciones. Entonces tenemos subunidades alfa, tenemos subunidades beta, gamma y delta. En el sistema nervioso central, todos los receptores ionotrópicos de acetilcolina no tienen esta estructura, sino que están conformados por 3 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Vean que las subunidades alfa tienen unas hendiduras. Esos son los sitios de fijación a la acetilcolina. Es decir, la acetilcolina, imaginen que es mi láser, ingresa al punto de fijación y activa el receptor. Es necesario que todas las subunidades alfa tengan una acetilcolina para que se una al receptor. Si no, el receptor no se activa. Acá tenemos una imagen por cristalografía y así se puede ver una imagen de este receptor por otro método. Entonces, acá podemos ver cómo se ve desde una vista superior el canal ionotrópico de la acetilcolina, que también tiene otro nombre y es que se conoce como receptor colinérgico. ¿Por qué? Porque se ha visto que la colina también activa estos receptores. Solamente por eso. Pero en términos, digamos, más haciéndole caso a la nomenclatura, el receptor ionotrópico es el término más adecuado para referirse al receptor de iones de la acetilcolina. Entonces acá estamos viendo el poro, las diferentes subunidades, y vean cómo se une la acetilcolina a los sitios fijadores que están en las subunidades alfa, en rojo. Y acá podemos ver una vista más lateral de cómo es ese poro, y vean que ese poro tiene una estrechez en el centro del poro. Eso obedecía a lo que nos hablaba Brian para atraer los iones que nos interesan. Entonces, si nos interesa un receptor, si este sería un canal excitatorio, entonces las cargas predominantes en las paredes del poro serían negativas para atraer iones positivos y repeler los iones negativos. Entonces, hablemos un poco del glutamato. El glutamato es un aminoácido no esencial y su operación como neurotransmisor depende de un precursor muy importante que es la glutamina. La glutamina, por medio de una enzima que se llama la glutaminasa, convierte la glutamina en glutamato. El glutamato ingresa a las vesículas sinápticas por medio de este transportador
que cumple el mismo principio que el receptor de la acetilcolina, que metía los neurotransmisores y sacaba los protones. Por el mismo mecanismo del complejo ENARES va a ser liberado, y vean que no hay una enzima que elimine el glutamato, sino que el glutamato ingresa, tiene dos vías, o puede ingresar directamente a la neurona o puede ingresar a las células de la glía, en donde por medio de una enzima que se llama la glutamina sintetasa vuelve a sintetizar glutamina, y esta glutamina sale de la célula de la glía e ingresa otra vez a la neurona para volver a convertirse en glutamato. Por eso a este aminoácido le han denominado como, a este ciclo se le ha denominado como el ciclo del glutamato-glutamina. ¿Por qué? Porque la glutamina se convierte en glutamato, el glutamato actúa, ingresa a la célula de la glía y se vuelve a convertir en glutamina, que se vuelve a convertir en glutamato y a glutamina otra vez, y así sucesivamente. El glutamato es el principal aminoácido excitatorio quizás, y cuando me refiero a que es el principal neurotransmisor excitatorio, no estoy diciendo que el neurotransmisor en sí mismo sea excitatorio, sino que la mayoría de sus receptores son de características excitatorias. Y digamos que es el aminoácido que está presente en el 50% de las neuronas del sistema nervioso central. Y vean que tiene diferentes tipos de receptores. Tenemos los receptores AMPA, los NMDA, y tenemos los receptores kainato como modelos de receptores ionotrópicos. Pero tenemos receptores de glutamato metabotrópicos. Los nombres de esos receptores AMPA, NMDA y kainato hacen referencia a algunas moléculas que también activan los receptores de glutamato. Realmente son nombres bastante difíciles. Por ejemplo, AMPA significa alfa, amino, hidroxil, metil, hidroxilasa. NMDA significa N-metil de aspartato, y kainato viene del ácido caínico. Entonces, esos nombres raros, para que sepan que hacen referencia a moléculas que también activan esos receptores. Y vean que aquí tenemos las diferentes subunidades de cada receptor. Entonces, por ejemplo, este tiene 4, este se han descrito aproximadamente 7, y en este se han descrito por ahí 5. Y en los receptores de glutamato de tipo metabotrópico, vean que tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, los receptores de glutamato, acá podemos ver una foto del receptor NMDA. El receptor NMDA tiene una característica importante, y es que el sitio de fijación de glutamato tiene en la contraparte sitios de fijación a la glicina, que la glicina si bien es un neurotransmisor con funciones propias, también puede funcionar como cotransmisor. El concepto de cotransmisor hace referencia a neurotransmisores que se liberan junto con otros neurotransmisores y que se unen a receptores para potenciar la potencia de otro neurotransmisor primario, que sería en este caso el glutamato. Entonces, vean que este receptor permite el ingreso de iones positivos a la célula, promoviendo un tipo de respuesta excitatoria. Vean que aquí dentro hay un ion gigante de magnesio, y ustedes me van a preguntar, ¿ese ion qué función cumple? Porque si ustedes notan, pareciera que no permitiera el paso por medio del poro del canal. Y es que ese ion de magnesio cumple la función de mantener en un límite el potencial de acción de las neuronas que tienen como principal neurotransmisor el glutamato. Puesto que estas neuronas no pueden llegar a potenciales de acción tan negativos, el magnesio tiene la función de ocluir el canal iónico a potenciales de acción demasiado negativos, para permitir así y garantizar que ante un estímulo excitatorio se pueda llegar a la despolarización de la célula, sin tener que pasar por este periodo de la franja moradita que estamos viendo acá abajo, en donde el glutamato estaría interaccionando sin la presencia del magnesio. Entonces, recordemos que tenemos receptores ionotrópicos AMPAs y NMDAs. ¿Cuál es la diferencia principal de cada uno? Que el receptor AMPA tiene funciones más grandes, digamos, tiene respuestas más grandes
pero más transitorias. Entonces, es como una despolarización de una neurona. Ocurre en un periodo de tiempo corto, pero es, digamos, bastante grande la respuesta. A diferencia de los receptores NMDA, en donde la respuesta es más prolongada, pero no es tan grande en voltaje. Acá podemos ver en el recuadro rojo una foto donde utilizan la fusión de ambos receptores y cómo la respuesta es grande y se prolonga en el tiempo. Entonces, los receptores AMPA son receptores que se han descrito como que poseen 4 subunidades que forman un receptor con un dominio extracelular, un dominio de fijación y un dominio intracelular. A diferencia de los receptores de la acetilcolina, este receptor es asimétrico. Entonces no tiene la misma configuración en todos los planos. Entonces acá estamos viendo el mismo receptor. Todos estos receptores, desde la A hasta la E, es el mismo receptor AMPA, visto desde diferentes proyecciones. Para resaltar asimétrico. Y vean que tiene forma como de Y, como de una letra Y. Y lo mismo, una vez se une al receptor, el glutamato promueve un cambio de conformación que abre el poro e ingresa los diferentes iones positivos a la célula. Entonces, hablemos un poco del GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio de las neuronas. El GABA promueve proviene de diferentes precursores. Puede provenir del glutamato, como lo vemos acá en la gráfica, pero también puede provenir de otras moléculas como la glucosa o el piruvato. Tiene una gran relación con la glicólisis. Y por medio de la enzima glutamato, el ácido glutámico descarboxilasa, y por medio de un cofactor importante que es el piridoxal, o sea, vitamina B6, convierte el glutamato en el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Los mismos mecanismos de ingreso a la vesícula y liberación, y son recaptados por las células de la glía o ingresan directamente a la neurona para volver a ingresar a las vesículas sinápticas y repetir el ciclo una y otra vez cada vez que la célula lo requiere. Entonces, 1/3 de las neuronas del encéfalo utilizan GABA como su neurotransmisor inhibitorio principal y es el principal neurotransmisor en las interneuronas locales, que son esas neuronas que asocian diferentes zonas locales en el cerebro que tienen funciones específicas, y las células del Purkinje ubicadas en el cerebelo, que tienen importantes funciones en la regulación de los movimientos y el equilibrio. Entonces vean que tenemos receptores GABA de tipo ionotrópicos y de tipo metabotrópicos. Para que, digamos, pues para darles un truco, los receptores ionotrópicos son los tipo A y los tipo C, mientras que los tipo B son los metabotrópicos. Entonces, acá tenemos los tipos de receptores y vean que nosotros podemos modular la acción de estos receptores desde el uso clínico por medio de diferentes medicamentos para así obtener, digamos, opciones terapéuticas. Por ejemplo, en el uso clínico de las moléculas que son agonistas, es decir, que tienen la misma función o que son afines al receptor GABA, tienen acciones terapéuticas como sedación, anestésicos o tratamientos para enfermedades en donde las neuronas tienen una hiperexcitación, por ejemplo, en la epilepsia. Entonces van a ver en futuros semestres que algunos medicamentos como barbitúricos o las benzodiazepinas se utilizan para modificar de manera alostérica los receptores del GABA. Otra molécula importante, otro neurotransmisor importante que suele tener características inhibitorias y que es un importante cotransmisor del glutamato es la glicina. Y la glicina proviene de la serina y la serina proviene de la glucosa. Entonces, por medio de la siguiente enzima, la serina hidroximetiltransferasa convierte la serina en glicina. Sufre los mismos procesos de ingreso a la vesícula y liberación del neurotransmisor, realiza su función y
es recaptado por la neurona o ingresa a la célula de la glía. Tiene mucha similitud con el receptor GABA, y los receptores de glicina tienen una característica importante, y es que permiten el influjo de cloro a la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se activan los receptores de glicina, va a ingresar cloro a la célula, es decir, van a ingresar cargas negativas, haciendo que la célula se hiperpolarice, es decir, que disminuya su umbral y sea más difícil que llegue al potencial de acción. Otro grupo importante, bueno, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo es claro? ¿O quieren que les repita algo? Que vamos a pasar al grupo de las aminas biogénicas. Muchachos, hola. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí se me está escuchando? ¿O estoy solo por acá? Sí, estoy escuchando. Ok. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Entonces continuemos con las aminas biógenas. Las aminas biógenas están implicadas, pues son de los neurotransmisores más complejos porque tienen funciones en comportamientos complejos de las neuronas, y se dividen, tienen una división dependiendo qué tipo de anillo tiene la molécula. Entonces, si tienen el anillo catecol, vamos a llamarlas catecolaminas. Si tienen el anillo imidazol, las vamos a llamar imidazolaminas. Y si tienen el anillo indol, vamos a llamarlas indolaminas. Los receptores de las aminas biógenas, vamos a mencionarlos en diferentes grupos. Entonces, lo que están viendo a mano izquierda es cómo se sintetizan las aminas biógenas del grupo catecol, las catecolaminas. Entonces, empecemos con la dopamina. La dopamina tiene su principal función en las neuronas que regulan los movimientos corporales. Se ubica en mayor concentración en los ganglios basales, en esas zonas encargadas de la regulación de los movimientos, que le dicen al cerebro como, o que promueven señales en el cerebro que le dicen al cuerpo como muévase mucho, pero no se mueva tanto. Entonces son como dos lados de la balanza regulando qué tan fluidos o qué tan limitados o qué tan excitados van a ser los movimientos corporales. Adicionalmente, la dopamina también se relaciona con el sistema de recompensa y refuerzo positivo, que dice que es más probable que una persona realice una función o que realice una acción si después de haberla realizado recibe una recompensa positiva. Eso funciona de maravilla en los niños pequeños, por ejemplo. Y digamos que, bueno, hablemos un poco de sus características. Se sintetiza en la terminal sináptica como típico neurotransmisor de molécula pequeña, ingresa a las vesículas por un transportador y luego se recapta en las neuronas y en las células de la glía, en cotransporte con algunas moléculas como el sodio. Pero es importante que recuerden de la dopamina y en general de las aminas biógenas que van a ser metabolizadas por un grupo de enzimas particular. Vamos a recordar el nombre de la MAO, es decir, la monoamino oxidasa. Esa es una enzima que metaboliza las aminas biógenas, es decir, las elimina o las convierte en otras cosas para otras funciones. La MAO está a nivel de la mitocondria, pero hay otra enzima que no está en la mitocondria, sino que está en el citoplasma y que realiza la misma función, que es la catecol o metiltransferasa. Entonces, ojalá puedan recordar esos nombres, que son muy importantes en algunos medicamentos que van a ser útiles para
algunos contextos clínicos que van a aprender a lo largo pues, de la carrera. Entonces, la MAO y la catecol o metiltransferasa. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. La noradrenalina se relaciona principalmente con la zona del locus coeruleus, que se proyecta al encéfalo, pues al área del cerebro anterior, y se relacionan principalmente con los ciclos de sueño y vigilia, con la atención y con la conducta alimentaria. Los receptores de norepinefrina y de adrenalina, digamos que son los mismos. Ambos neurotransmisores se unen a los mismos receptores, solamente que, digamos, en términos generales, la adrenalina es mucho más potente que la noradrenalina. Se unen a los receptores alfa y beta adrenérgicos. Hay que recordar que ambos receptores tienen varios subtipos y todos son de características metabotrópicas. Los receptores de adrenalina y noradrenalina son metabotrópicos. Y como son metabotrópicos, acá podemos ver en la gráfica cómo se ve un receptor adrenérgico inactivo. Vean que está lapso, sus unidades están, digamos, poco adherentes, pero una vez el receptor se une al neurotransmisor, cómo se ensamblan los diferentes subunidades alfa, beta y gamma al receptor para cumplir las diferentes funciones que recordemos que como es un receptor metabotrópico, la función es activar un canal iónico de manera indirecta. Entonces, veamos que en la síntesis de esos neurotransmisores, en general de las aminas biógenas, está muy ligada. Entonces, todos derivan de la tirosina. A partir de la tirosina podemos generar dopamina. A partir de la dopamina podemos generar noradrenalina. Y a partir de la noradrenalina podemos generar adrenalina. Entonces, la histamina, por otra parte, es el prototipo de amina biógena del grupo imidazol. Está relacionada con las reacciones alérgicas, con la tensión, con el sueño. No sé si alguno por acá viaje mucho, pero por ejemplo las personas que viajan mucho y tienden a marearse, utilizan mucho un medicamento que se llama mareol. El mareol altera los receptores de recaptación de histamina, los H1, que son receptores encargados de la producción de ciclo de sueño y vigilia. También la histamina tiene una función gastrointestinal y se metaboliza principalmente por las enzimas que les mencioné ahorita, la monoaminoxidasa, y tiene una enzima adicional que es la histamina metiltransferasa. Y recordemos que todos los receptores de las aminas biógenas son de características metabotrópicas. Tenemos la serotonina, que digamos su nombre deriva que antes cuando se descubrió la molécula pensaban que su función principal era aumentar el tono muscular, entonces por eso se denominó serotonina. Pero el nombre, digamos, más elegante, por decirlo de alguna manera, es la 5-hidroxitriptamina. Entonces, proviene del triptófano y está relacionada con los procesos de sueño, de vigilia, también tiene receptores principalmente metabotrópicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, los inhibidores de los receptores, de los transportadores que meten de nuevo serotonina a la neurona, se utilizan principalmente para inhibir los receptores de serotonina, ¿cierto? Entonces, el metabolismo se da dentro de las neuronas o dentro de las células de la glía por las mismas enzimas. La MAO es la principal. Y los receptores de serotonina, recordemos que son de características metabotrópicos, pero hay una excepción. El receptor 5-HT3, es decir, el receptor 5-HT3, es decir, estos y estos, son ionotrópicos. Son receptores de características ionotrópicas. Recordemos que yo le mencioné que todas las aminas biógenas tenían receptores metabotrópicos, excepto el receptor 5-HT3 de la serotonina, que es ionotrópico. Entonces, importante recordar ese dato. Y por último, para terminar, tenemos el adenosintrifosfato, el ATP, entre paréntesis, y sus derivados. El principal de ellos es la adenosina.
Se ha descrito como un principal receptor excitatorio y tiene algunos receptores de características ionotrópicas. Lo vamos a recordar como el receptor tiene forma de delfín, entonces acá podemos ver como la cola, el cuerpo, la aleta dorsal y el rostro del delfín. Tiene un sitio de fijación y tiene diferentes dominios extracelular transmembrana y un poro que permite la entrada de iones positivos, es decir, cationes, a la célula para hacerla más positiva y promover el potencial de acción. Y muchas gracias, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, tienen comentarios o sugerencias. ¿O quieren que les repita algo? Nosotros sabemos que este es un tema muy de estudiar y de repetir las cosas. Digamos que pues es un tema que a uno se le tienden a olvidar muchas cosas, pero en la mayoría del tiempo o en la medida en la que uno puede como repetirlo y repasarlo y volverlo a repasar, y si ustedes necesitan que de pronto pues tienen alguna duda, nos pueden contactar tanto a Brian como a mí, si lo necesitan pues eventualmente. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Los escuchamos. Hola, yo Pues tengo una yo tengo una pregunta. La única sugerencia así como de bibliografía para estudiar es Purbes. Pues realmente libros de neurociencias ahí, los que ustedes quieran. Urbes, digamos que ha sido de los principales que uno como que toma de referencia, tanto para las tutorías y algunos profesores lo utilizan mucho para sus clases. Por ejemplo, Carmona creo que lo utiliza mucho, pero también hay otros libros de neurociencias. Está Candel, yo sé que Brian conoce muchos más, pero mi recomendación principal, o personalmente la que yo considero correcta, es que estudien desde la bibliografía que el profe les haya recomendado, porque normalmente las preguntas salen de lo que él les cuenta en la clase o de lo que hay en la bibliografía que él les recomienda. Entonces, no sé si Brian tenga algo para complementar. Yo les tengo una bibliografía, perdón, Romario. Ah, bueno. Es muy bueno, pero hay otro libro que también es muy bueno que de pronto es amplía como más, que se llama Neuropsicología. Está en el Teams, en la parte de los archivos, si lo quieren descargar. Yo ahí lo tengo en inglés, porque la última edición solo está en inglés, pero pues la puedo buscar en español y también se las pongo. Listo. Dale, muchas gracias. Listo. Entonces, si no tienen más preguntas, yo creo que eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Bueno, qué pena. ¿Me podrías recordar cuál es la función de la noradrenalina? Listo, sí. La noradrenalina hace parte de las aminas biogenas, ¿cierto? Del grupo catecol. Se relaciona principalmente en el locus ceruleus. Vamos a buscar acá la figura de la izquierda. Está principalmente en el locus ceruleus y se proyecta al encéfalo anterior y se relaciona con los procesos de sueño y vigilia, la atención y la conducta alimentaria. Y la conducta alimentaria, ¿cierto? Sí, la conducta alimentaria, sí. Listo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, muchachos. Yo creo que eso sería todo. Espera, una última pregunta. Es que ya varios que me han preguntado que en dónde se escribe el nombre de la asistencia y no sé si de pronto nos pueden mostrar ahí. Isa está por ahí. Yo dejé es en el chat, pero no sé si ustedes vieron mi mensaje en el chat de la reunión. Ahí copien su nombre completo y ahí los estamos Pues viendo. en este momento solo 2 personas han escrito el nombre. Ahí dentro del chat, sí, en este momento solamente hay 2 personas, bueno, tres. 3 personas han escrito el nombre. Ahí pongan su nombre y ahí eso sería todo.
Eso sería todo, ¿verdad? Sí, pero es que solo 3 personas han escrito el nombre. Necesitamos que llenen la asistencia, por favor. Isa, me mandaron una foto al grupo y hay gente que no le sale la opción de escribir en el chat. En la configuración de la videollamada está para que puedan escribir en el chat. Espérate, yo intento otra vez.